traducción de la Biblia, entonces para que la puedan leer también. Bueno, hoy vamos a hablar, la semana pasada hablábamos del Dios de paz, parte número 1, hoy vamos a hablar acerca del Dios de paz, pero parte número, obviamente 2. Vamos a leer la palabra en el libro de Isaías, capítulo 26, vamos a leer el versículo 1 al 4 primero y luego vamos a leer el versículo 2. 26. Capítulo 26, versos del 1 al 4 en primer lugar y luego vamos a leer el verso 2. Voy a leerlo en la nueva traducción viviente, en la NTV. Vamos a buscarlo en la NTV. ¿Cuál vamos a leer? Para que leamos como en el mismo idioma todos. ¿Listo? No dicen amén cuando ya lo hayan conseguido. ¿Listo? Vamos a ir con el versículo 1. Dice, se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dice, en aquel día, todos en la tierra de Judá cantarán esta canción. Nuestra ciudad es fuerte, estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. Abran las puertas a todos los que son justos, dejen entrar a los fieles. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentren en ti sus pensamientos. Dice luego, confíen siempre en el Señor, porque el Señor es Dios, Dios es la roca eterna. Señor, vamos a leer, finalizando la parte del verso 12. Señor, tú nos concederás la paz en realidad. Todo lo que hemos logrado viene de ti. ¿Sí lo leí bien? Dice en la NBI y en la Reina Valera, dice, Dios guarda, creo que es la versión que nos aprendimos, Dios guarda en completa o en perfecta paz a aquel cuyos pensamientos perseveran. Dice, es el que nos aprendimos, la versión tradicional dice, Dios guarda en perfecta paz a aquel cuyos pensamientos perseveran, permanecen en Dios, porque en ti confía. Eso lo dice la Reina Valera 1960. Acabamos de leer la nueva traducción viviente. Dice, rápidamente vamos a mirar algo acá, dice, este es el canto que se va a entonar. La canción consiste, es una canción bien especial. Nuestra ciudad. Ustedes saben que en la Biblia cuando se habla de ciudad, cuando se habla de nación, cuando se habla del pueblo de Israel, cuando se habla de Jacob, se está hablando de nosotros, los hijos de Dios. Toda palabra que ustedes encuentren dirigida hacia Israel, toda palabra que se dirija hacia el pueblo, hacia la nación, tiene que ver directamente con nosotros. En el Antiguo Testamento se hablaba de nación, de israelitas, de Jacob, pueblo. En el Nuevo Testamento ya se habla más claramente que ese Israel espiritual somos nosotros, esa nación santa somos nosotros, los escogidos. Entonces dice que en aquel día, todos en la tierra de Judá cantarán esta canción, la canción que Dios quiere que nosotros cantemos. No es una canción triste, es una canción especial porque dice, nuestra ciudad es fuerte. ¿Cómo soy yo? Fuerte. Con esa palabra, debo ser fuerte. Pero no en ninguna parte de la Biblia me va a decir a mí que yo soy fuerte por mi propia mano. Siempre dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Y todo el tiempo la Biblia nos hace entender a nosotros que nosotros somos solamente fuertes cuando caminamos en la fuerza de Dios. No hay otra forma. No existe otra manera de nosotros alcanzar la fortaleza, sino cuando nos apoyamos en la fuerza de Dios. No hay otra fuerza. La fuerza de la gente es escasa. La fuerza de la gente es limitada. El poder humano es limitado. La fuerza de la gente es limitada. Tanto así que en el mayor esplendor de la juventud todo el mundo tiene una fuerza y un vigor. Estoy hablándolo en términos normales, porque ustedes saben lo que hablábamos del jueves de la generación de cristal. Que ahora los muchachos son los que más viven cansados, fatigados, con pereza, parecen ancianos.
Estoy hablando de las generaciones antiguas. En el mayor momento de vigor la gente se siente fuerte, pero conforme pasan los años la gente dice, ya tengo tantos años, ya siento aquí, ya sí, tal cosa, no es que esté entrado en años, es que me traquea todo, estoy crujiente y cosas por el estilo, es que ya no tengo problema de los huesos, es que estoy crujiente, ¿sí? Y conforme pasa el tiempo el vigor se va menguando, es parte de la raza humana, es parte de la naturaleza. El vigor y la fuerza de los seres humanos es finito, es limitado. Y solamente tenga la edad que yo tenga, solamente cuando yo me apoyo en la fuerza de Dios, puedo ser fuerte, es lo que la Biblia enseña. Y dice, nuestra ciudad es fuerte. Esa es la primera declaración, es fuerte. Pero luego nos dice por qué es fuerte. Dice, estamos rodeados. Fíjense, la ciudad es fuerte, pero esta ciudad no es cualquier ciudad, es una ciudad que está rodeada por las murallas de la salvación. Ven para allá. El hecho de que vayas a cumplir años no te autoriza para eso. Dice que las murallas de la salvación de Dios rodean. Nosotros por Isaías 66 ya lo habíamos leído antes y lo habíamos aprendido. Llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Llamarás a tus muros salvación. Entonces, la ciudad es fuerte y se puede conservar fuerte porque hay un muro, dice esta palabra, que es un muro, una muralla de la salvación de Dios. Luego dice, abran las puertas y miren, fíjense que acá vamos a empezar a entender por qué muchos dolores de cabeza nos hemos ganado en nuestra vida. Dice aquí, abran las puertas. Cuando la Biblia habla de puertas, tipifica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, claramente. ¿Qué son las puertas? Habla del corazón. He aquí estoy a tu puerta, decía el Señor. A tu corazón. Muchos textos de la Biblia respaldan esto. Ese corazón dice, abran las puertas a todos los que son justos. Acá ya me está diciendo algo, mijo. Yo no le puedo abrir mi corazón a cualquiera. No cualquiera se merece el privilegio de entrar a mi corazón. No cualquiera puede tener apertura a mi vida. Esto es un tema de exclusividad. Y tenemos que entender en qué punto a nosotros Dios nos pone. Porque es que mire, si yo no sé quién soy en Dios, si yo no sé quién soy en Cristo, estoy mal. Porque aquel que carece de identidad propia, cualquier cosa le queda bueno. Cualquier situación lo golpea y lo afecta. Cualquier situación lo desenfoca y lo saca del camino. Es necesario que yo en este punto dedique un tiempo para entender y conocer quién soy yo, qué soy yo, quién soy en Dios. Yo no puedo, esto es un tema de dignidad. Yo no estoy predicando orgullo porque el orgullo Dios lo aborrece, pero sí tiene que ver con un tema de dignidad. Y nosotros tenemos como hijos de Dios unos niveles de dignidad que no pueden ser transgredidos ni tocados por nadie. Hay un límite en la dignidad, porque el castigo de mi paz fue sobre Cristo. Él pagó por mi paz. Lo azotaron para que yo tuviera paz. Lo azotaron, fue golpeado. Yo tengo que tener un nivel de dignidad. La Biblia lo enseña. Somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, no somos cualquier gente. Todo aquel que es llamado por Dios tiene que sentirse. Miren, de lo único que la Biblia nos dice a nosotros que nos podemos sentir orgullosos es de la clase de Dios que nosotros tenemos. De nada más. De nada más. Que hice una carrera, que hice mi segunda carrera, que hice aquí, que conseguí, que construí, que levanté, que tengo. Eso son cosas que acá mismo se van a quedar. Pero mi identidad como hijo me lleva a mí a la eternidad con mi Padre. Esto es algo que pocas personas, aún haciéndose llamar cristianas, han logrado entender. Yo tengo un nivel de dignidad como hijo de Dios. Y la palabra me está diciendo a mí, cuando me empieza a hablar sobre la paz de Dios, me está diciendo, abran las puertas, porque la ciudad tiene que ser fuerte porque tiene una muralla de salvación. Eso somos nosotros. Es decir, yo soy la ciudad fuerte y la salvación es Cristo, que dice que Él es mi escudo.
que Él es el que me rodea y me protege. Es Cristo. Esa es mi salvación. Pero además dice que a mi vida, a tu vida, a la mía, no le puedo dar apertura a cualquier clase de gente. Aquí lo está diciendo y lo dice claramente. ¿Cuál es la gente que puede entrar? Dejen entrar. Ok, ¿a quién? Porque tampoco se trata de que yo sea una persona amurallada, acorazada, que no quiere realizarme, que no quiera ser feliz, que no le dé cercanía a nadie porque todo el mundo es malo. Para mí nada es bueno, o sea, no puedo compartir con nadie, no tengo derecho a soñar, a realizar, o sea, no se trata de eso. La palabra es clara y está diciéndome, deja entrar a los fieles. Fieles, es la primera cosa que dice acá. Fieles. No hay mejor momento para conocer la fidelidad en alguien como cuando se pone a prueba su lealtad. Ese es el mejor momento. A mí que me digan fiel al restaurante X toda la vida, yo he sido fiel porque no he comido en otro lugar. Cuando la persona tiene la oportunidad de ir a otros restaurantes y decir, no, esta comida es de un mejor nivel, es mejor aquí, acá hay más exclusividad, mejores platos, acá es delicioso. En ese momento yo digo, tuve la oportunidad de probar mirar otras opciones y definitivamente pues no hay fidelidad al sazón de Doña Rita. No puede decir una persona que es fiel cuando no ha tenido más opciones para escoger. Una persona se demuestra y demuestra que es fiel cuando aún teniendo 1000 opciones sobre la faz de la tierra para escoger, una te escoge a ti, está contigo, te pone a ti por encima de todo el mundo, te da el nivel de exclusividad que tú como hijo de Dios mereces. Y esto aplica para todo. En eso se muestra la fidelidad de una persona. ¿En cómo más? ¿Cómo yo pues, no es que esta persona dice, ¿por qué? El viejo ha sido fiel, hemos durado 50 años el uno con el otro, el viejo ha sido fiel. Pues sí, afuera tenía como 20,000 viejas, creo que embarazó a una que otra, pero acá, a mí fue la que me compró casa, a mis hijos sí les dio el apellido, a mí me mantuvo siempre, pues el viejo lleva 50 años. Eso no es fidelidad. ¿Qué fidelidad es esa? Eso no es ningún tipo de fidelidad. Eso es una estupidez de una persona que no tuvo un nivel de dignidad como para decir, esta persona no es fiel. No se puede quedar. Gente que no tomó decisiones y se pasó toda la vida acostumbrándose a vivir de migajas. Y no es lo que Dios quiere para nosotros, porque nosotros debemos entender que en nuestra vida debe entrar gente que es fiel. Gente que pudiendo hacer todo, te da a ti el lugar de exclusividad, de importancia, de preeminencia, que te pone por encima de todo el mundo, que dice, esta es la persona a la que yo escogí, estoy con esta persona. O es mi amigo, o es mi amiga, o es mi novia, o es mi novio, o es mi esposa, lo que sea. Pero le da ese nivel a la persona y nunca un fiel, nunca, mire por favor, nunca un fiel, y esto lo aprendemos por la Biblia también, nunca una persona que se llame fiel te está poniendo a ti a alguien por encima de ti. Eso no es fidelidad. Ahí no hay fidelidad. Cuando te comparan con otras personas, cuando le dan la atención a otros, cuando le dan de su tiempo primero a otros, cuando teniendo que puedes salir a compartir con la persona, no, qué pena, me necesitan allí, primero te deja a ti en un segundo lugar, ahí ya no hay fidelidad. Entonces dice la Biblia, vamos a dejar entrar a los que son fieles, es lo que dice acá. Dice a los que son justos también, gente justa, gente que es equilibrada, gente que es sobria. Hay gente que es tan desequilibrada en la vida, hay gente que carece de objetividad, que cuando se trata de X, todo se le olvida y la balanza se le inclina para ese lado. Injustos, porque el justo es sobrio, el justo aprende a caminar en un equilibrio sano, que si tú fallas, pues te dice, es capaz de amarte para decirte, tú fallaste. Pero que si otro fue el que falló, la persona dice, fue otro, no fuiste tú. O sea, es equilibrada en su relación interpersonal. Y dice que esa es la clase de gente que yo debo dejar entrar a mi corazón. Y dice que luego sigue, esto no es casualidad, la palabra no es casualidad. Luego sigue, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Esto es parte de la confianza en Dios. Esto es parte de confiar en Dios. Esto es parte de confiar en Dios. Esto es
parte de tener confianza en Dios. Esto es confiar en Dios. No todo puede entrar a mi vida. No todo lo puedo recibir con corazón abierto. No todo. Esto es parte de tener confianza en Dios, de que Dios traerá para mí lo mejor, de que Dios me dará a mí lo mejor, de que Dios tiene planeado para mí lo mejor, dentro de su voluntad Él tiene para mí lo mejor. Esto es parte de la confianza. Y dice, a todos los que concentran, y acá vamos al tema que vamos a desarrollar, a todos los que concentran, concéntrese, deje de divagar pensando en otras cosas. Concentran, concentrarse, visión del túnel, tener esa concentración, dice, en ti, sus pensamientos. Me está hablando de que mis pensamientos tienen que estar concentrados en Dios. Luego dice, confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca eterna. Habla de confiar en Dios. Luego en el versículo 12 dice, Señor, tú nos concederás la paz. En realidad todo lo que hemos logrado proviene de ti. Todo, absolutamente todo lo que se puede lograr es posible solamente de la mano de Dios. Entonces, acá vamos. Sería genial que ustedes pudieran leer todo el capítulo 26, porque hay unas cosas impresionantes en todo el capítulo. Habla de que Dios va adelante, como aquel que va rompiendo la carretera, abriendo el espacio, para que nosotros podamos caminar en terreno firme. Eso lo habla todo el capítulo, lo explica. Y es importante que de pronto tengan todo el contexto para que tengan una visión más amplia sobre el texto. Ahora, quiero leerles y quiero que me presten atención porque yo sé que no todos ustedes tienen esta Biblia, no han tenido acceso a esta Biblia, es la versión de Message. Algunos saben inglés, algunos no. Y si no tienen el buen traductor o el traductor fiel de la versión, de pronto se pierden. Entonces quiero que me presten aquí atención y lo voy a poner en el grupo. Dice, voy a leer lo mismo, Isaías 26, primero el 1 al 4 y luego leo el verso 12. Dice, miren cómo lo explica acá. En aquel tiempo se entonará esta canción en la tierra de Judá. Vamos bien. Nuestra ciudad es fuerte. Es una ciudad de salvación porque Dios mismo la edificó y la fortificó con muros y antemuros de salvación. En otras versiones ustedes lo van a encontrar como muro y baluarte. Ustedes saben un baluarte qué es. Ustedes saben lo importante que eran los baluartes en la antigüedad. Ustedes por historia saben que es una muralla y que es que la muralla tenga baluartes en las esquinas. Era demasiado importante esto porque si los enemigos atacaban de frente la ciudad para tratar de penetrar la muralla, había unos lugares en las esquinas que sobresalían y eran torres más altas de vigilancia. Y desde allí podían contraatacar y confundir a los enemigos. Los baluartes eran demasiado importantes en las guerras militares de la antigüedad. Entonces dice que esta ciudad está edificada por Dios y que tiene muros y antemuros de salvación. Dice ahora, abran, acá nos da como una visión más amplia, abran de par en par las puertas para que entre la gente buena y verdadera. Solamente mi vida tiene derecho de acceder a mi corazón. Tú puedes compartir con mucha gente, tú puedes interactuar con muchas personas, es normal del ser humano conocer, compartir. Pero el corazón, por esta palabra, dice que de par en par se le puede abrir a la gente que es buena y a la gente que es verdadera. Gente buena y verdadera. En el otro lo decía, gente fiel y justa. Gente buena y gente verdadera. Gente que emana esa bondad. Que sus pensamientos son buenos. Que no todo el tiempo está pensando hacerle mal o desquitarse, hablando de venganza en términos de amargura. O sea, gente buena. Y dice que verdadera. Habla de gente genuina. Personas reales, gente que es íntegra, que es aquí lo que es allá, que es delante de la gente de la iglesia lo mismo que es cuando está a solas,
que lo que manifiesta externamente es lo mismo que internamente está sintiendo, porque hay gente que externamente muestra muchas cosas, pero internamente carece de todo lo que está queriendo revelar. Y en algún punto yo lo he visto, son 30 años, en los cuales yo he visto gente montar un teatro muy creíble. Yo no, les hablaba a ustedes del caso de una persona que el pastor apareció en pantalla, ¿no? Un hombre que se preciaba de una moral muy alta, esclavo de las prostitutas y de las mujeres prepago, esclavo, una adicción. Y la mujer que más frecuentaba se siente sucia ya, porque empieza a conocer de Dios y dice, esta persona que habla tan bonito, que supuestamente iba y busca al pastor y le dice, mire, yo he sido esto, mi vida ha sido un caos, pero yo quiero cambiar y ya me siento mal por lo que hice. De hecho, que hay una persona que me busca siempre, cliente fijo, y siempre está ahí. Y dice, ¿quién es? Fulano. Y es casado y tiene 3 hijos. El pastor sabe quién es la persona. Una persona que yo personalmente en tiempo, hace 30 años, 20 años, admiré mucho. Mi admiración para esta persona se fue en el año 2012 por completo, en un congreso en Medellín. Yo vi a esta persona y yo sentí, miren, no me pregunten cómo ni por qué, pero el Espíritu Santo me habló a mí. Y yendo al aeropuerto yo iba quebrada, pensando en esa persona. Y supuestamente estaba bien, pero mi espíritu me estaba diciendo, esta persona está mal, muy mal. Y yo decía, hay que guardarse cada día. Para Dios es el día a día, hay que vivir el día a día, tomar mi cruz diaria, decir, Señor, yo quiero caminar contigo, me levanto mañana y mañana también, y así el lunes y así cada día. Entonces él le dice, ok, y me está buscando para que le atienda, y le dice, pastor, atiéndele. ¿Cómo? Pero yo ya no quiero hacer eso. No, tranquila, no vas a hacer nada incorrecto. Simplemente prende la cámara y le confrontamos a ella. Entonces el hombre empieza a hablarle a la mujer y a decirle un poco de sandeces, y la mujer está ahí en la cámara queriendo morirse porque el pastor al que ella buscó para querer cambiar está escuchando todo. Y el pastor, después de que el hombre empieza a hablar, el pastor solamente asoma la cara y le dice, hola, ¿cómo estás? Y este hombre quedó pálido de una pieza, por hipócrita, mentiroso, hipócrita. Dañó el corazón de su mujer, dañó el corazón de sus 3 hijos, los dañó, los destruyó. Esto es serio. Que un hijo de uno tome una decisión, la toma él. Pero que sea uno el causante de que ellos tomen malas decisiones, esto es grave. O que sea por culpa de uno que otras personas salgan afectadas, esto es grave. Tenemos que cuidar nuestra vida. Tenemos que aprender a cuidar nuestra vida. Hay gente que para afuera manifiesta un teatro impresionante. Pero ¿y adentro qué? ¿Adentro qué? Entonces yo ayer estaba en la casa hablando con el pastor y estábamos hablando de unos casos que hay que atender y unas situaciones ahí. De repente empiezo a sentir como olor a quemado en la casa. Huele a quemado. Y empiezo yo, pastor, espera, huele a quemado. Yo huele a quemado. Cuando empiezo a ver los tacos empieza a salir humo. Y yo digo, Señor, por poco yo, Señor, la casa, ¿qué va a pasar? O sea, como que todos los pensamientos, está saliendo humo. Y yo lo primero fue, bajo los tacos. Y el pastor, calma. Y yo pensé, y respiré, y yo, Señor, tú eres mi Dios de paz. Todo está en control y tú tienes el control. No sé qué pasó, qué se dañó, pero sé que tú tienes el control. Y dije, tú eres mi Dios de paz. O sea, yo no puedo empezar a gritar de un lado para otro, y desencajarme, porque definitivamente eso no iba a arreglar el problema. Pero sí necesitaba entender, Dios es mi Dios de paz. Y me acordaba de toda la enseñanza del sábado pasado y de la enseñanza de hoy. Y decía, gracias, Señor, porque tú eres el Dios de paz. Solamente eso. Y hay que aprender hasta en las cosas pequeñas, porque hay gente que por menos que eso, o por cosas como esas, una migraña, se enferman, se estresan, se pierde la paz. Empiezan a pelear con el perro, con el gato, con el mundo. Se pierde la paz por bobadas. Entonces nosotros tenemos que entender, nuestro Dios es un Dios de paz. Paz. Gente buena y verdadera, gente genuina,
gente íntegra, gente que te dice a ti, mira, he luchado con esto y con aquello, pero sigo en la lucha. ¿Sí? Yo no creo en ese pastorado y líderes que se muestran más allá del bien y del mal y como que todos una nube. Y lo peor es que saben que les voy a confesar a ustedes, a la gente le gusta. A la gente le gusta el misticismo de esos pastores que pasan y te miran como, perdón lo que voy a decir, como si tuvieran ese tercer ojo acá, el de la sabiduría, que se pintan el ojo. Pasan así mirando a la gente entre las iglesias y miran y se acercan y a la gente, ay, se acercó el pastor y se siente como algo, no sé, es un temblor, no sé, me va a decir algo. A la gente le gusta el misticismo, a la gente le gusta lo religioso, la religiosidad, la hipocresía, el show. No, tenemos que ser genuinos y auténticos. Jesús es real. Y Jesús para predicar era lo más sencillo, lo más natural para llegarle a la gente a la necesidad. Entonces, ¿por qué los hombres y la gente empiezan a poner como un show y un misterio, sabiendo que de eso no se trata? Esto es una relación tan íntima con Dios. Esto es de Él y yo, esto es de cada uno con Él. ¿Para qué adornamos y le ponemos si es que así no son las cosas? Y a la gente le gusta, que show y que tembló, y ustedes han visto, y salen las cámaras y no sé qué. Contando que Jesús ni publicaba sus milagros. Le decía a la gente, ¿fuiste sano? En cambio acá la gente testifique, pase adelante, ponen las cámaras de los telepredicadores y todo. Pues uno dice, pues yo veo eso, yo veo a Cristo, el ministerio de Jesús, de los apóstoles, y yo digo que en la Biblia por ningún lado está. El show de la gente que hacen, no, Dios es un Dios de oro, Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios de amor, y Dios está con nosotros para llenarnos de su paz y que seamos obedientes, es lo que Él quiere. Entonces dice acá, sigue, fíjense en lo que dice del tema de la paz, dice, las personas que mantener su mente, acá ya vamos a 2 puntos, mente y corazón, puestos en ti, están confiados y tienen paz. ¿Ustedes quieren tener paz? Amén. Yo quiero tener paz. Yo necesito tener la paz de Dios. Yo no puedo, mi paz no está en discusión con nadie ni en negocio con nadie. En serio. Yo ya en esta edad, en este punto de mi vida he aprendido, no es que ya sepa todo, porque me falta todavía muchísimo por aprender, pero en este punto de mi vida yo he aprendido que mi paz no puedo negociarla con nadie. Nadie es lo suficientemente valioso para que yo arriesgue mi propia paz. Nadie es nadie. Años atrás yo cometí el error, el gravísimo error de poner mucho por encima mío. Personas arriba, encima de mis propias prioridades y de mi propia paz, creyendo que esto agradaba a Dios. Y en realidad me viví tan frustrada durante tanto tiempo, queriendo tener la paz de Dios, queriendo estar en paz con Dios, y yo decía, no puedo tener paz. Y es que no la tenía, y es que era imposible, era completamente imposible, porque no había aprendido principios como los que el Señor ha ido enseñándome a través de su palabra en estos años. Nuestra paz no está en pleito, ni en discusión, ni en negocio con nadie. Tú no puedes negociar tu paz, porque el castigo de tu paz lo pagó Cristo en la cruz. ¿Y saben qué? Fue demasiado fuerte el castigo como para que yo ande botando mi paz. Gente que ni siquiera merece eso, en realidad no. Entonces, acá lo dice, las personas que mantienen su mente, mis pensamientos, es la importancia de los pensamientos, dice, y su corazón, puestos en Dios, están confiados. No hay nada que le dé a uno mayor confianza que tener la mente y que la alabanza que cantamos, la mente de Cristo. Lo de las puertas, todo lo que estas últimas canciones, las últimas, todo tiene que ver con esta palabra. Las puertas, mi paz, mi mente y mi corazón tienen que estar puestos en Dios. Dice, esas personas cuando tienen la mente y el corazón en Dios, dice acá, están confiados y tienen paz.
Entonces, ¿qué ocupa mi mente y mi corazón? ¿Qué está ocupando mi mente y mi corazón? Hay gente que anda súper envidiada. Se montan unos videos impresionantes y qué va a pasar y qué pasó y qué preciso pasó esto y me acuerdo y viven masticando el pasado y lo mastican y Joyce Meyer es tan clara en sus libros de sanidad interior, en los libros de la mente, de los pensamientos, ella lo explica tan claro. Cuando dice, si usted mastica y mastica una herida, la herida nunca se va a sanar. Suéltela, límpiela ya, sí, porque se necesita limpiar, pero ya hay un punto donde uno la limpia y la suelta, la ya. El mismo proceso de restauración del cuerpo, eso en el plano físico, va a sanar la herida. Pero se la mira uno y vuelve y se la mira, y si vuelve y me mira, pues va a volver a herirme, va a volver a dolerme, me va a recordar, y fue así, y fue así, y me pasó, y fue acá, y me dijo, y me miró, y luego hizo, y luego y empieza uno, no, o sea, hay un punto donde la herida se tiene que limpiar, y eso duele. En los procesos de sanidad interior esa cuestión duele. Pero después de que se limpia y se sana, ya se deja para que ella vaya evolucionando en su proceso de restauración, que es lo normal. Entonces, acá dice que las personas que tienen su mente y su corazón puestos en Dios están confiados y tienen paz. En eso es lo que yo tengo. ¿Qué es lo que dice? Ustedes se lo aprendieron. Hay un mandato, pues para mí es un mandato que dijo el apóstol Pablo en el libro de la carta a Filipenses, a los Filipenses. ¿Qué era lo que decía? Que pensemos en todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todos los amables, todo lo justo, todo lo amable, todo lo si hay puro, virtud, la virtud alguna, de buen nombre. en esto piensen. Si algo tiene Es que es tan claro que el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que pensar, o sea, yo tengo que darle la orden a mis pensamientos. Amigo, no. Yo tengo que darle la orden a mi mente. Yo no puedo, decía una persona católica, no recuerdo ahora el nombre, era una mujer, una santa, decía, todo terreno baldío es el campo perfecto para que crezcan espinos, cardos, maleza y lo llenen por ahí de basura también. Una santa, una persona que canonizada por la Iglesia Católica dijo esto y me parece tan importante. Porque un terreno que está baldío, que está vacío, fíjense los lotes. Dejen un lote ahí y no lo cerquen, no lo limpien, no empiecen a poner un muro al menos. Cuando usted menos se dé cuenta, eso está la maleza creciendo, los locos hicieron cambuche, eso lleno de ratas, basura, el basurero de todo el mundo, eso no es de nadie que... Y así es la mente, el campo de batalla es la mente. Y si yo lo dejo ahí en la intemperie, pues obviamente Satanás, que no pierde tiempo, va a estar lanzando sus dardos de veneno para que mi mente esté completamente contaminada. Y en ese momento es cuando la persona no tiene paz. Entonces dice la Biblia, hay que mantener fija mi mente y mi corazón en Dios. Y como, ay Dios, pienso en Dios. No, Dios es real, es su palabra, es su creación, son sus maravillas, son sus milagros. Yo no puedo andar con Dios. ¿Cuál Dios? Pues yo me acuerdo más o menos la imagen de Dios, es como en un cuadro, bueno, pensemos, en el Colombia, el del corazón, el Sagrado Corazón, no, espere, no, allí hay uno como con un bebé, con unas manitas así, ¿cómo pienso en Dios? Son imágenes que hemos aprendido o nos han mostrado como si fueran Dios. Por la Biblia. Por la palabra de Dios, puedo pensar en Él, puedo pensar en sus atributos, puedo pensar en lo que Dios me está enseñando en este tiempo. Él es un Dios de paz. Puedo pensar en estos versículos, centrar mi mente y darle la orden, me voy a concentrar en eso. Puedo pensar en los milagros de Jesús, lo que Él hizo, la creación, todo lo que es majestad, soberanía de Dios. Eso, cuando yo veo todo ese tipo de cosas, yo digo, Josafat, pelea de un gigante contra un pueblo pequeño. Dios le dio la victoria. Uy, eso me llena a mí. David frente a Goliat, yo me acuerdo y miro eso y yo digo, uy, no, eso es... Cuando pasan por el mar y el mar se abre y todo eso, yo digo, uy, no. Yo empiezo a leer eso, a pensar en eso, yo digo, uy, no, el Dios que yo tengo es Dios. Dios real, Dios grande. Entonces acá dice, más adelante dice, en ese mismo versículo dice, son completamente íntegros, hablando de la gente que pudo fijar su mente en Dios. Dice, esta gente son íntegros,
firmes. Oiga, ¿cómo se necesita esta cuestión en este tiempo? Se necesita, póngale cuidado, dice, firmes en sus pasos. Hay gente que camina como si estuviera pisando huevos, como que no saben por dónde pisan, como que será que sí, como que me devuelvo, como, o sea, como un miedo para toda decisión. Hombre, si a la persona Dios le dijo, suelte su trabajo, abra una empresa, pues suelte el trabajo y abra una empresa. No, pues si eso fue la voz de Dios el que lo mandó. Dios no manda a una persona al vacío solamente sin paracaídas. Pero entonces escuchamos de, ay sí, pastora, ya dejé mi trabajo a emprender. ¿Y qué pasó? 6, 7 meses. ¿Y qué pasó? No, pues es que todavía no sé, como que voy a volver a buscar trabajo, como que ya no sé, qué complicado. ¿Saben por qué? Porque no hay paz. ¿Y saben por qué no hay paz? Porque la persona ha alimentado de cuanta basura hay en el mundo su cabeza, menos de la palabra de Dios. Miren, cuando Dios lo manda a uno a hacer una cosa, uno tiene que mantenerse firme en lo que Dios a uno le dijo. Hay que creer, y acá lo dice, son completamente íntegros, firmes en sus pasos. Esa gente que anda titubeando, no, son firmes, porque continúan y no se dan por vencidos. Son firmes, son de pasos firmes. Y miren, en la medida que puede que uno no ande tan rápido, porque no por correr más uno llega más lejos. Eso sí es evidente. La liebre y la tortuga, si ustedes leyeron la fábula, saben de qué estamos hablando. Una tortuga y una liebre enfrentadas. No es paso a paso, pasos firmes. Yo he descubierto, desde que camino con el Señor, que cada vez que yo me lanzo a hacer algo, cada vez que doy un paso, así no corra, así no, para otra gente va muy lento, no importa, pero estoy dando cada paso. Cada paso que yo doy, guiada por Dios, es como si se abriera el camino. Doy un paso, se abre el camino, otro paso vuelve y se abre, y así puedo ir avanzando. Son pasos firmes, dice, porque continúan. Entonces, imagínese usted una puerta de un centro comercial que es de cristal. Ay, no, ¿será que se abre? ¿Será que no? No, párese frente a la puerta y la puerta se va a abrir. Pero quédese a 3 metros de distancia y viendo cómo otros se paran y entran. Pues chévere. Usted mirará la bendición en otros, mas no tomará posesión de esa bendición. Cuando usted avanza hacia la puerta de cristal, eso en términos humanos, físicos. Cuando usted avanza, el sensor hace que la puerta se abra. Esto es lo que dice esta palabra. Igual con Dios. Dice, porque continúan y no se dan por vencidos. Hay que continuar. Hay que continuar. No nos podemos dar por vencidos. Dice, confía en Dios y sigue así. Qué chévere. Porque hay gente que confía y deja de confiar al otro. Hoy confío mucho y al otro día no confío en nada. ¿Qué era? ¿Cómo era? Ay, no, terrible. Una cosa es decir y otra cosa ya es estar acá en el río, complicado. Dice, y sigue así, porque solo en el Señor tienes algo seguro, solo en Él. O sea, nada más, es Dios. Luego el versículo 12 de esta versión de Message dice, Dios ordenó, miren quién lo ordenó. Dios ordenó, Él dio la orden. Y yo entiendo por la palabra que cada vez que Él ordenó algo, pasó algo. Hágase la luz. Vaya y mire mañana a ver si no hay luz. Hay luz. Por más nublado, por más nubes que hayan, hay luz. ¿Por qué? Porque hace muchos siglos, Él dijo, hágase la luz. Lo dijo así. Así lo dijo el Señor. Y dice, Dios ordenó para nosotros una vida pacífica y plena, porque todo lo que hemos hecho, lo has hecho tú por nosotros, es decir, no hemos tenido que pelear. Todo lo que hemos logrado es que tú lo haces, es decir, hagamos nuestra parte que Dios se encarga de hacer el milagro. Trabajemos, seamos diligentes. Galletas. Dios decretó una vida pacífica para nosotros.
Una vida plena. Y acá voy a hablarles de algo. Esta postura teológica que enseña la paz de Dios, Shalom. No la abordamos la semana pasada porque el tema es amplio. La semana pasada nos enfocamos más en la parte del Nuevo Testamento, del griego, ¿se acuerdan? Lo que es intimidad y unión con Dios para tener paz. ¿Ah? ¿Sí recuerdan? Sí, señor. Sí, porque ustedes después yo les digo y no me miran y ¿qué era? Se les olvidó. ¿Qué fue lo que desayuné hace 8 días? No, qué pena, pero hace 8 días hubo palabra del Señor. Dice, Shalom, la palabra hebrea habla de salvación, sanidad, plenitud, abundancia, prosperidad, estabilidad. Yo digo, esta palabra es demasiado grande. No es que solamente Dios quiere que tú estés tranquilo. Yo les hablaba hace 8 días de no es ausencia de problemas, sino tener la fuerza para enfrentarlos. Eso es parte de la paz. Pero la otra parte de la paz, del shalom de Dios, es tener salvación, tener sanidad, tener salud, tener plenitud, tener abundancia, tener estabilidad, tener prosperidad, una economía próspera. Es lo que Dios quiere. La Biblia dice, joven fui y envejecí, de un siervo de Dios, del adorador. ¿Qué dice? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay que erradicar toda mendicidad de la mente. Porque miren, yo he visto, porque lo he visto, que a la gente a veces la mendicidad les termina gustando, el pobretearse, el a todo el mundo llorar y buscarle me ayudas, y tú me das un granito, tú otro, y van así. A la gente le fascina pobretearse. Y miren que a muchas personas les funciona. Si no, no habría gente todavía en los semáforos limpiando, porque les funciona. El asunto es que hay un espíritu de ruina y de mendicidad sobre la persona porque no es lo correcto. La Biblia dice, el que no trabaje, no come. Y la Biblia dice, no hay justo desamparado ni su descendencia mendigando. Nosotros como hijos de Dios no somos mendigos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que erradicar ese tipo de... Miren, perdón, ustedes saben, teología de la prosperidad no existe, eso es un pésimo término, pero yo sí tengo la obligación delante de Dios de predicar lo que la palabra enseña. Y la palabra shalom incluye dentro de su significado amplio prosperidad y bendición económica. Ah, pero entonces quiere decir que no, hay momentos de ataques del enemigo. Es más, hay momentos de prueba, donde Dios prueba el corazón de la persona en medio del desierto. Pero fíjense, miren, les voy a decir una cosa y ustedes me van a entender porque la Biblia lo dice. El desierto estaba destinado solamente a ¿cuántos días? 40, caminando. En este tiempo, 11, más rápido. Era un tiempo demasiado cortito. ¿Cuánto tiempo iban a vivir en la tierra prometida? Toda la vida. ¿Qué es más? Toda la vida a 40 días. Obvio, toda la vida. ¿Ah? Tierra donde fluye leche y miel. Toda la vida. Sí, estamos ubicándonos en lo que es. Entonces, el desierto es un tiempo de prueba. Dios los llevó al desierto para probar qué había en el corazón. Y el desierto tiene un tiempo limitado. Pero la estadía en la tierra prometida no tenía fecha de límite. Lo único que podía sacar a la gente de la tierra prometida era la pésima actitud de su corazón. Eso los ponía en una condición expuesta y vulnerable. ¿Sí me explico? Desierto, 40 días, tierra prometida, abundancia siempre. Ese es el propósito de Dios, queridos. Muchachos, miren, presten atención. Dios no miente, dice la Biblia. Él no se arrepiente. Tengo que decirlo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y les digo una cosa, Él no ha cambiado.
Él es el mismo Dios, dice la Biblia, ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Entonces, ¿por qué nos cuesta entender que los desiertos, ya la gente, no, pues ahí, no, pues eso es complicado, no, pues todo el tiempo, y la misma boca de la gente atrae lo que la gente dice. Yo ayer le decía a unas señoras, ojo cómo están hablando, pilas de su boca. La Biblia dice, el poder de la vida y la muerte está en sus palabras, que es lleno. Ay, sí, nos va a ir bien, vamos a estar bien, de verdad, no sé qué. Y empezaron a hablar. A la hora de la tarde, la palabra se había cumplido y la agenda había cambiado en estas dos personas con las que yo leí en la mañana el día de ayer. Nosotros no podemos estar simplemente a hablar de como, o sea, por favor, desierto, un tiempo pequeño, tengo que ser espilo, obediente, disponerme, tierra prometida es para siempre. La palabra shalom incluye prosperidad y abundancia, plenitud. Dice, tú guardas en completa paz, en plenitud de paz. Otras traducciones lo narran así, plenitud, shalom, plenitud de paz, shalom. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero yo no puedo acceder a esa paz si mi mente no está perseverando en cada palabra y promesa de Dios. Mire, si una persona va por la calle entrando casi a su compañía, en su empresa, y hay unas señoras de las que barren en la calle barren y limpian, y esa persona le dice, oye, si sabes algo, te escogieron por un sorteo en la empresa, eres un excelente empleado y este mes te van a dar una bonificación de 2 millones de pesos. Se va a mirar a la señora, ni la conozco, chao. ¿Le cree? No, no le cree, porque esa persona ni nada que ver. Entra usted y la señora de oficios varios en la empresa, sale y le dice, oye, si sabes que te escogimos a ti en este mes y te ganaste, y tú vas a mirar, es la de los tintos. Pues, como que, tampoco, no mucho. Pero si es tu jefe, te llama a la oficina y te sienta y te dice, oye, hicimos un sorteo en todos los empleados, hemos visto tu desempeño y te vamos a premiar este mes y te vamos a dar unos bonos por un valor equivalente a 2 millones de pesos. La persona, de verdad, ay, gracias, qué alegría. ¿Y dónde son los Sodexo? ¿Dónde se cae? ¿Cómo es eso? Y qué chévere, gracias. ¿Lo cree? Porque sabe que aquel que está del otro lado del escritorio está autorizado por vía legal para decir y tomar decisiones como esas. ¿Por qué le creemos a un hombre que tiene un poder tan limitado cuando dicen, un tío, un familiar, oiga, lo invito de vacaciones o miren a comer? Y la gente lo cree. ¿Y por qué cuando es Dios que dice, Él es el dueño del oro y de la plata? Dice, la Biblia enseña que la tierra a Él le pertenece. Su plenitud, la plenitud de la tierra, todo lo que hay en la tierra es de Él. Todo. Tanto los que habitamos la tierra como lo que hay en los recursos de la tierra le pertenecen a Él. ¿Por qué si Dios ha prometido shalom para mi vida, no lo creo? Miren, hay tiempos donde yo entiendo que hay desiertos, pero hay puntos donde uno ya tiene que examinar la vida de uno. Porque los seres humanos nos enfocamos mucho en el qué. ¿Qué hizo la persona? ¿Qué? ¿Le está yendo mal económicamente? ¿O qué? ¿Es una persona grosera? ¿O qué sé yo? ¿Qué? Uno se enfoca en el qué. La persona es así, asá, ese es el qué escandaloso, el qué. Pero nunca miramos el por qué. Y es importante entender el por qué. ¿Por qué la persona reacciona así? ¿Por qué la persona se maneja así? ¿Por qué la persona vive en un círculo todo el tiempo y de ahí no sale de ese ciclo, dándole vueltas y vueltas a eso? ¿Por qué? ¿Por qué la persona se la pasa dando círculos dentro del desierto? ¿Por qué? El por qué. Y siempre hay un por qué. Cuando ya son cosas de más, les repito, el desierto tiene un tiempo. Cuando ya esto se extiende, hay un por qué. Porque en los personajes que tenían que pasar 40 días, se les extendió y se quedaron en el desierto, y les voy a decir el por qué. Porque su corazón era rebelde.
Y por eso, ese fue el porqué. Eran rebeldes. ¿Saben cómo era esa gente? Quejumbrosos, amargados, a toda hora vivían mirando el pasado. Es que antes era mejor. Es que me acuerdo que, bueno, al menos comía cebollas y ajo. Pues antiguamente, pues hay mal que bien, pues antiguamente al menos. Y esta actitud les voy a decir, por favor ubíquense, esto a Dios le desagrada. Esto enoja a Dios. Esto lo llena de celo, porque Dios está diciendo, concentren en mí sus pensamientos. Y cuando una persona concentra en él sus pensamientos, y no le pasa que en Egipto yo al menos, antes tenía ropa de pordiosero, pero al menos algo, peor es nada. Antiguamente, pues yo al menos esto y hacía aquello, y al menos yo me acuerdo que me reía, al menos, pero ahora, y la quejadera hace que el cielo se cierre y que el desierto se vuelva el lugar de destino para muchas personas. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Tenemos que, esto es un mandato de Dios, mantengámonos firmes, perseveremos en Él, en sus promesas. Dejar de andar masticando el pasado. Y hay gente que mira el pasado, lo extraña, y lo peor es, lo anhela, lo extraña, pero lo peor es que uno dice, pero ese pasado era horrible. Pero es que eras esclavo en Egipto. Pero es que, oye, en Egipto te humillaban. Oye, pero es que en Egipto golpeaban tu cuerpo, te latigaban. Oye, es que en Egipto sin más ni más te metían a un calabozo. Oye, es que ni más ni más los egipcios eran brutales en sus castigos con sus esclavos. Oye, pero es que ni más ni más, en Egipto no comías bien. Oye, en Egipto te maltrataban, golpeaban tu corazón, tus emociones. En Egipto te botaban miga. Oye, pero espérate, ¿estás escuchando? ¿Estás bien? ¿Estás en lo correcto? ¿Qué estás pensando? Dios dice, en mí los pensamientos, en Él son los pensamientos. Y dice que eso es lo que nos va a guardar en completa paz. No hay otra manera, y yo tengo que decirlo porque yo sé que a mucha gente tampoco le gusta que se hable de esto. Hay mucha gente que también entra en controversia con estos temas. Mira, hay gente que no le gusta que le hablen sobre pecados, sobre no fallar, hay gente que no le gusta eso. Pero hay gente que tampoco le gusta que le hablen sobre prosperar y sobre bendición económica, no sé. Hay gente que no le gusta ese tema. Hay gente que, pero, no es cierto. Ese no es el centro de nuestra vida, pero sí o sí, estoy obligada a decir esto. Shalom es prosperidad. Shalom es abundancia. Una persona me dice, ¿tú cómo vives? ¿Cómo haces? Yo. Ahora mismo está siendo administradora, trabajadora social, está trabajando para qué compañero de trabajo él. ¿Cómo? ¿Y así vives? Sí, así vivo. De milagro en milagro, de milagro en milagro. He visto la mano de Dios en todo. Así son las cosas. Entonces, algo que se hizo muy popular en el pueblo de Israel fue el siguiente saludo. Tanto así lo atesoraron y lo abrazaron el shalom de Dios, que el saludo entre ellos es Shalom Adonai. Y la otra persona responde Adonai Shalom. Shalom Adonai. La paz proviene de Dios para ti. Shalom Adonai. La paz de Dios es para ti. La persona responde Adonai Shalom. Dios es mi Dios de paz. Y los judíos lo entienden perfectamente. Shalom. Salud. Salvación. Sanidad. Restauración. Equilibrio. Prosperidad. Todo eso, abundancia. Ese es el saludo. Qué chévere que nosotros podamos ser así. Dice la palabra en Isaías 9:6, uno de los nombres de Jesús, de Dios, príncipe. Cuando se habla de Juan el Bautista, dice, ¿ustedes qué salieron a mirar en el desierto? ¿Un príncipe? ¿Una figurita? Dice, los que se visten muy lindos están por allá en los palacios. Miren que en el siglo I y en esta época tenemos una idea errada de lo que es un príncipe. Príncipe de paz. ¿Saben qué es la función de un príncipe en la antigüedad? El verdadero significado de un príncipe era un militar que tenía a su cargo un ejército bien formado.
bien armada. Era una persona capaz de pelear contra los príncipes, no es el que sale en el palacio con la corona. La suba, súbditos, abaníquenme. Eso no es por las películas. Príncipe era el que era capaz de irse al campo de guerra, adelante de sus hombres en fila, y capaz de pelear contra ejércitos enemigos y vencerlos. Ese era un príncipe. ¡Ey! Galletas. Ay, galletas. Príncipe de paz era aquel que era capaz de pelear contra los ejércitos enemigos para traerle paz a su nación. Era aquel que era capaz de extender los territorios de su pueblo. Era aquel que le ofrecía seguridad social al pueblo. Había una excelente economía y aquel que era generador de recursos y de oportunidades de trabajo. Eso era un príncipe de paz. O sea, es la palabra príncipe. Príncipe no es lo que pensamos nosotros. No es, tenemos un concepto muy errado. Por eso no conocemos esta faceta de Cristo. Príncipe de paz, es decir, Él conquistó en la cruz, Él se metió en el campo enemigo, ¿sí? ¿Saben por qué es príncipe de paz? Porque se fue de lleno, de frente a la guerra, puso la cara por todo, se fue adelante del escuadrón y peleó contra el ejército enemigo y logró la victoria para mi vida. Príncipe de paz, por eso dice que el castigo de mi paz lo pagó Él. Eres un verdadero príncipe. Extiende mi terreno. Por eso Isaías 54 lo dice: no te sientas oprimido, extiéndete. No tendrás opresión, extiéndete. O sea, Isaías 54 narra lo que Él hizo por mí en la cruz. Eso es un verdadero príncipe. Príncipe de paz. Pelea para extender, peleó para extender mi gobierno, mi dominio, para darme abundancia. Él es el que hacía que hubieran más proyectos para la nación, mayores descubrimientos, mayores conocimientos, que la nación prosperara, que la cultura creciera, todo eso, que hubieran mayores empresas. Eso era, traía prosperidad a la nación y paz, paz. Los niños crecían fuertes, las mujeres podían tener sus hijos tranquilas. Eso era la verdadera paz. Príncipe de paz. Fue a la cruz por nuestra paz. Es lo que nosotros necesitamos entender. Ahora, es importante, yo sé que vamos hablando varias cosas, pero es importante que entendamos que Él es el príncipe de paz. A nosotros nos entregó una autoridad legal a través de la oración para tener paz. Hay gente que dice que no ora. Que porque igualmente Dios va a hacer lo que quiere, como le da la gana, pues yo para qué oro si finalmente pues Él decide lo que quiere hacer. La oración mueve al Señor a misericordia, aunque Él es misericordia y amor. Miren, otra de las palabras que traduce Shalom, todo lo que va a encerrar, es que Dios muestra el favor, su misericordia sobre las personas. Nosotros debemos entender que la oración sí es un arma poderosa. Fíjense ustedes que esto está en Isaías 37:36. Dice que un ángel de Dios mató 185,000 personas. Un solo ángel. ¿Se acuerdan? En una pelea contra el pueblo. Dice que un ángel de Dios mató a 185,000 enemigos del pueblo. Uno solo, 185,000. Cuando a Jesús se lo van a llevar a la cruz, Pedro saca la espada y suáquete bajo una oreja. Y Jesús le dijo: hey, no me defiendas, no te metas en eso, no tienes que hacer eso. ¿Tú no crees que si yo ahora mismo orara a mi Padre, ahora mismo mandaría aquí 12, no ángeles, 12 legiones de ángeles y acabaría con esta plaga? Bueno, lo parafraseo, perdón. Dice Pedro: tranquilo, no es así la forma de pelear. Si orara a mi Padre, ahora mismo me enviaría 12 legiones de ángeles. Ajá. 12 legiones. ¿Saben cuántas personas componían una legión? 6,000 soldados. Mínimo 6,000 y algunas legiones
más. O sea, el básico eran 6.000, la nómina era mínimo 6.000. O sea, ahí. Yo me pregunto, 6.000 por 12, que se hubieran ido por raspando, que se hubieran ido raspando en esa cuestión. Si un solo ángel mató a 185.000, uno solo, imagínense 12 legiones de ángeles. ¿Cuántos? Acá está la cuenta, voy a decírsela. 1.110.000.000.000 de enemigos. Jesús le dice a Pedro, si yo orara, él es el príncipe de paz. Tranquilo, yo voy a ir al combate, o sea, tranquilo. Tengo que ir a hacer esto. Tengo que ir a conquistar la paz, aún de estos desgraciados. Tengo que ir a ganarme la paz y aún el perdón para esta gente que no tiene ni sin. ¿Sabes que la palabra desgraciado quiere decir sin gracia? Y en ese punto esta gente no tenía gracia. Tengo que ir a pelear contra demonios y contra el infierno para conseguir paz para toda esta gente. Tranquilo. Que si ahora mismo yo orara, vendrían 12 legiones. Y hacemos la cuenta, matemáticas. Ahí matemáticas. La oración tiene poder. Él es el príncipe de mi paz. Pero Él me dejó a mí una estrategia espiritual muy grande y es la oración. La oración es una herramienta de guerra. Y mucha gente le ha creído al enemigo, ¿para qué oramos? Finalmente, si uno ora, pues va a pasar lo mismo, pues para que si Dios ve lo que quiere. No, eso es mentira. Eso es una gran mentira y nosotros tenemos que tener bien claro qué es. ¿Qué es? Dice que Él guarda en completa paz aquel cuyos pensamientos perseveran en Él. Guardar. Hebreo natsar, lo aprendimos aquí hace como un mes, no sé. Fíjense lo que les voy a recordar, lo que es guardar, vigilar, cuidar, librar, preservar. Si me dice que me libras porque en algún momento me metí en un problema, o sea, estoy metido en un rollo y Él tiene que venir a librarme. Él me guarda en completa, me libra, me preserva, me retiene, me esconde, me protege, me defiende, cumple sobre mi vida. Eso es lo que dice guardar. No podemos leer la Biblia solamente así por encima. Tenemos que ya madurar un poquito y entender. Dice que guardar tiene que ver con que la misericordia y el amor de Dios se ve reflejado en aquel a quien Dios ha librado y ha guardado. Eso es guardar. Pensamientos, dice. Aquel cuyos pensamientos. La palabra original de pensamientos es yetzer, hebrea yetzer. Y quiere decir una vasija de barro que ha tomado una forma. Yo digo, esto, bueno, esto no es barro, digamos que vidrio, cristal, no alcanza el punto de cristal. Algo le dio la forma a eso. Dice que pensamientos es algo que adquirió la forma que el alfarero le quiso dar. Por eso cantamos la mente de Cristo. Quiero tener los pensamientos como los de Jesús. Yetzer. Adquirir la forma de aquel que es mi hacedor, mi creador. Es lo que Él quiere, Yetzer. Pero también habla de una escultura que es. Esto es la punta de cincel y martillazo. Porque a veces somos medio tercos. Pensamientos. A veces Dios tiene que ver, espérate, a ver. También Yetzer habla de un sello impreso o común. Podríamos entender ahorita una firma en un cuadro que dice esto lo hizo fulano. Este es el autor, el creador. Pensamientos, Yetzer. Es que yo tenga la forma en mi mente de mi creador, del que me creó. Que Él pueda esculpir en mi cabeza sus pensamientos. Que Él, el Señor de paz, pueda poner su sello. Que diga, yo firmo, esta sí es mi obra. Esto sí es mío, esto sí me pertenece, voy a firmarlo, voy a hacer el autógrafo con toda libertad. Esta persona está pensando como yo pienso. Dice que es el al que guarda en completa paz esos pensamientos conforme a los de Dios. Ahora, ya vamos a terminar, niños, voy a leerles solamente unas citas bíblicas. Génesis 6:5, voy a leerlo en la Reina Valera. Dice, y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Dice el siguiente versículo, si ustedes lo quieren mirar, dice que Dios le pesó, y en otra versión dice que se le rompió el corazón. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así, dice, la gente pensaba todo el tiempo en lo malo, dice que el corazón de Dios se quebró. Es decir, que una persona cuando piensa incorrectamente, quiebra el corazón de Dios. Quiebra, o sea, rompe. Usted sabe que uno dice, me rompió el corazón, tal persona me hizo tanto daño que me rompió el corazón. Yo creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento. A todos nos han quebrado. En algún momento hemos sentido un golpe que uno dice, uff, se me rompió, o sea, uy, tenaz. Este dolor me atravesó el alma. Todos. Dice que eso es lo que siente Dios cuando una persona está pensando constantemente en cosas malas, en cosas contaminadas. Esto no es tan sencillo. ¿Sí se dan cuenta? Cuando una persona anda masticando y mirando todo el tiempo cosas malas, dice que el corazón de él se quiebra. Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Así es que él sí sabe qué pensamos. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí se dan cuenta? Cuando una persona no piensa de una manera correcta, es de que el corazón se vuelve tinieblas, oscuridad, se pierde la paz, es como una tormenta. Algo que me impactaba que dijo alguien una vez, decía, cuando lo eterno toca lo interno, lo externo se ve cambiado y transformado de alguna manera. Cuando es lo eterno que toca mi ser interior, mi parte externa tiene que transmitir algo nuevo, algo diferente. Y miren que Romanos 16 del 19 al 20 dice lo siguiente, ya con esto terminamos. Dice, es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho, esto dice el apóstol. Dice, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Sagaces para el bien e inocentes para el mal. Hay gente que es a lo contrario, son sagaces para todo lo malo, eso saben cómo engañar, tienen una malicia, esa malicia que llamamos indígena. Uy, Dios nos guarde. Hay gente que todo el tiempo como que tiene esa malicia para los negocios, hay gente tan maliciosa, como tan tramposa, tan deshonesta, esa gente que de verdad no traduce nada, paz, no produce paz. Esa gente que vive como a toda hora, así uno dice, Dios mío, mirando a quién le quitan, a quién trampean, a ver cómo, todo, yo otra cosa, y eso andan así como en un acelere, como si consumieran alguna cuestión extraña. Miren, dice, muy pronto el Dios de paz, príncipe de paz, aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Amén. Dice, muy pronto el Dios de paz va a aplastar a Satanás debajo de nuestros pies. ¿Cómo lo aplasta él debajo de mis pies? Porque él me da la autoridad a mí para pisar firme, como leíamos en el otro versículo. Él me da la autoridad. En la medida que una persona es de un carácter firme, aplasta a Satanás. En la medida que una persona se mantiene pensando en las promesas y en la victoria de Cristo en la cruz y en lo que es bueno de Dios, en ese momento dice, sean sagaces para el bien e inocentes para el mal, porque muy pronto, o sea, otra vez la mente, los pensamientos, dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de sus pies, muy pronto. Pero esto no es para todo el mundo.
Quisiera decir que esto es para todo el mundo. Pero esto que está acá solamente es para aquellas personas Que persevera. que perseveran, paso a paso. En su palabra. Hay momentos que llegan dardos, sí, todos. Yo por un momento ya dije, "Ay, ¿qué voy a decir? Se va a incendiar la casa, Dios mío, esto es delicadísimo". Más que hace unos meses salió en un noticiero que hubo un corto en una fábrica y se incendió y que yo no sé qué, yo, "Ay, Dios mío, la casa". Yo qué bueno porque íbamos a salir con Sara y ella dijo, yo pensaba, no, qué bueno que me demoré un poco más en salir. Justo el pastor llamó en ese momento y que vamos a hacer esto y aquí y allá, estos planes y la academia que estamos montando en Houston de teología y que vamos a hacer estas clases así, no sé qué. Y yo, Dios mío, qué bueno. Pero por eso no tiene que pasar así. No es así. La electricidad es segura y pues los tacos prefieren, o sea, ellos están programados para bajarse cuando hay una amenaza de corte. Dios de paz. O sea, ¿sí? Pero fíjense que llegan dardos, va saliendo, ¡ay, el celular! ¡Ay, acá está! Por un momento la paz se va y vuelve. Miren, nosotros tenemos que aprender a ser correctos. Nuestra mente tiene que estar permanentemente, porque Satanás está lanzando dardos. Prendan un noticiero. Ahora, prendan City TV, City Noticias y eso escurre ya sangre por la pantalla del televisor. Pónganlo y eso ya el reguero de sangre. Todo, absolutamente todo, la gente, la calle, todo el mundo quejando. Ayer yo paré a esas dos señoras y les dije, no hablen así. Disculpen, con el respeto que ustedes merecen. Acá no se puede hablar así. Y ya quedaron con el freno. Sí, es verdad, vamos a hablar de verdad. Y empezaron a cambiar su manera de hablar y su manera de pensar. Y en la tarde ya todo estaba diferente para estas dos personas. Para estas dos, no para una tercera que huyó. Sí, para las dos. Habían tres, una perseveró en su mala actitud, dos se quedaron en la actitud buena y para estas dos personas hubo paz. Cambia todo. Satanás va a estar lanzándonos dardos. Entonces, cuando en esta semana algún dardo del enemigo venga, acuérdense por favor de este día. No olviden esta palabra que es para ustedes. Amén. Amén.